El nacimiento de Malekith se produjo en medio de la destrucción y los actos de venganza. Como era la tradición en aquellos tiempos, en el mismo momento de su alumbramiento se forjó una espada destinada a él, y su adiestramiento en el manejo de ese arma comenzó en cuanto sus extremidades adquirieron la fuerza necesaria para blandirla. Malekith fue aleccionado por su padre en las artes del gobierno y de la guerra, y de su madre recibió el poder de controlar las tempestades de la magia a su antojo. El rey Fénix vertió en Malekith toda la sabiduría y los conocimientos que atesoraba, pero también su sed de venganza contra los demonios. Morazi, por su parte, inculcó en su hijo su inquebrantable voluntad para conseguir todo lo que se le antojaba, sin reparar en el precio. Malekith se crió entre las intrigas políticas de la corte, aunque nunca mostró interés por involucrarse en este aspecto de la noble sociedad élfica. En lugar de ello, prefirió demostrar su valía en el campo de batalla, hasta convertirse en un guerrero poderoso y brillante, obteniendo gloriosas victorias en nombre de su padre. Además, heredó parte de las aptitudes para la magia de su madre, así que se convirtió en un buen mago bajo la tutela de Morazi. Tras la muerte de su padre, el reino de Ulthuan quedó sin gobernante. Malekith era el sucesor más obvio para el trono, un guerrero despiadado que había probado su valía en las duras y devastadas tierras de Nagarite, aunque, sin que nadie lo supiera, Malekith había estado experimentando con el poder de la magia oscura, y este contacto con su maligna energía había corrompido su espíritu y creado un insaciable deseo de obtener el poder supremo. Sin embargo, sus experimentos secretos fueron afectando lentamente a su aspecto y a su carácter. Fue volviéndose más introvertido, su piel cada vez era más pálida y su personalidad fue haciéndose progresivamente más siniestra y temible. Para su desgracia, las intrigas políticas que había ignorado durante tanto tiempo fueron su perdición. Entre la corte de Lorien había quienes creían que Malekith no era adecuado para el cargo. Era cabezota, como su padre, y prefería solucionar las disputas utilizando la violencia. Los elfos se encontraban en un periodo extrañamente pacífico, así que muchos nobles pensaron que no encajaría bien en el nuevo orden. Asumiendo que el legado de su padre le garantizaba el ascenso al trono, Malekith accedió a permitir que el consejo votase para decidir si debía gobernar o no. El consejo votó en su contra y escogió a Bel-Sanar como segundo rey Fénix, que ocupó su cargo. Malekith aceptó con amargura esta derrota y fue elegido comandante de los ejércitos élficos. Ocultando su resentimiento y frustración, se juró esperar hasta que pudiera conseguir el trono. Nadie sospechó de sus malignas intenciones o de su insaciable ansia de poder. Demostró ser un brillante joven general y obtuvo poder y aliados con sus gloriosas victorias. En las colinas dirigió con éxito a los ejércitos altos elfos contra los orcos y las fuerzas del caos. Sus expediciones lo llevaron más allá de las frías colinas del norte del Nuevo Mundo. Entre las ruinas de una ciudad prehumana abandonada, Malekith encontró la corona de hierro, un talismán de increíble poder mágico. Finalmente, después de muchas décadas en las que demostró su valía como brillante y joven general al cosechar victorias gloriosas, consiguió alcanzar una posición solo superada en poder por el rey Fénix. Durante todo este tiempo ansiaba el trono para sí y urdía un plan para conseguirlo. Así, finalmente, en el oscuro invierno del año 2751, hizo su movimiento para reclamar la corona que le pertenecía por derecho. La corte élfica se había reunido con motivo de la celebración del Banquete de la Pureza, un festival religioso cuyo objetivo es celebrar el poder y la gloria del rey Fénix. En el apogeo del festival, Malekith se puso en pie, como si fuese a proponer un brindis por el rey Fénix, pero en lugar de ello lo denunció con un odio emponzoñado.
Afirmó a voz en grito que el rey Fénix era un adorador del caos. La culpabilidad de Belsanar pareció confirmarse cuando acabó con su propia vida, aunque de hecho había sido Malekith el que había envenenado la copa del rey Fénix con un veneno indetectable. A los que se atrevieron a desafiar las afirmaciones de Malekith se les llevó al exterior, donde fueron ejecutados por su guardia personal de élite. Nadie se atrevió a oponerse a Malekith, y éste, para demostrar su pureza y lo mucho que merecía llevar el título del rey Fénix, el cual le pertenecía por derecho y que solo hacía falta coronarse a sí mismo como rey Fénix, Malekith se introdujo en la sagrada llama de Asurian, la última prueba que todos los reyes Fénix deben superar para demostrar que son dignos de la corona. Malekith estaba seguro de que podría superar la prueba, como su padre había hecho antes que él, pero estaba terriblemente equivocado. Las llamas no aceptaron su cuerpo corrupto, el fuego sagrado lo encendió, quemando su alma y dejando su cuerpo mortal quemado y lleno de terribles cicatrices. Morazi recogió el maltrecho cuerpo quemado de su hijo, lo montó en la grupa de su Pegaso y huyó del templo para ocultarse en las montañas del norte de Ulthuan. En su retirada hacia el norte, Malekith no había sido perseguido, pues los elfos no contaban con un líder que los dirigiera. Tras algunas reuniones apresuradas, se decidió que el tercer rey Fénix debía ser Imrik, el cual tomó el nombre de Caledor I después de su coronación. Mientras tanto, Ulthuan estaba dividida por la guerra civil. El hermano luchaba contra el hermano. Algunos se unieron a la causa de Malekith, ya que creían que era necesario un guerrero fuerte como líder de Ulthuan, mientras que otros luchaban por Caledor. Las fuerzas de ambos bandos estaban igualadas y fue un periodo de gran confusión y rumores conflictivos. En las lejanas colonias nadie sabía quién era realmente el rey. Algunos defendían a Caledor y otros defendían a Malekith. Mientras rugía la guerra, Morazi se ocupó de su hijo y cuidó de él hasta restablecer su salud. Con ayuda de los poderes oscuros de la hechicería consiguió que su hijo se recuperase rápidamente. No obstante, su ya de por sí torturada mente quedó alterada hasta rebasar los límites de la cordura. Malekith sabía que debía dirigir en persona a sus seguidores, pero sabía también que su cuerpo estaba demasiado débil como para soportar los rigores de la batalla. Mientras Malekith se recuperaba gradualmente, hizo acopio de sus fuerzas e hizo llamar a los armeros. Con ayuda de los hechiceros que había entrenado en las artes de la magia oscura y Otek, un sacerdote renegado Baúl que había desembarcado en las costas de Nagarite, ordenó que forjara para él una armadura que diera fuerza a su ajado y quemado cuerpo. En el momento de su fabricación, hizo que los armeros fundieran las armas directamente sobre su cuerpo. Después de soportar el fuego de Asurian, ni tan solo el infernal calor de sus forjas podía herirle. En la frente de su gran casco con cuernos soldó la corona de hierro, aquel talismán de increíble poder mágico. Desde ese día, aquellos que miraban a Malekith temblaban, porque era una figura terrible. A partir de entonces fue conocido como el Rey Brujo. Entonces Malekith ordenó a todos sus seguidores que se reunieran con él en la fortaleza de Alec y, la víspera de la batalla, apareció ante ellos. Hasta sus seguidores más incondicionales dieron un respiro de horror ante los oscuros conjuros que sostenían aquella terrible forma plagada de cicatrices. Desde ese día se le conoció con el nombre del Rey Brujo. Durante una década, los ejércitos de Malekith lucharon contra los nobles que se habían unido a Caledor. A pesar de su ferocidad y de que su capacidad como general era muy superior a la de su enemigo, consiguió muchas victorias, pero Malekith no logró derrotar definitivamente a los altos elfos. Caledor demostró ser un astuto general, preparando trampas y emboscadas a las fuerzas del Rey Brujo.
Otro factor era la cantidad limitada de recursos que podía reunir el ejército del rey brujo, lo que significaba que ninguno de los dos bandos podía vencer, de modo que los parientes lucharon y se asesinaron entre sí y la guerra se recrudeció. En un intento de detener las hostilidades, Caledor desafió a Malekith y a su ejército a encontrarse en el campo de Maledor. Los dos ejércitos se miraron de frente a través del campo de batalla. Ambos generales montaban en poderosos dragones y, en cuanto empezó el combate, alzaron el vuelo. La batalla fue encarnizada y miles de elfos murieron aquel día, vecinos que, en el pasado, habían bebido alegremente juntos, ahora se mataban los unos a los otros. Mientras la guerra rugía en el suelo, Malekith y Caledor libraban un salvaje duelo en las alturas. Muchos de los combatientes detuvieron su lucha para contemplar maravillados cómo un dragón atacaba a otro dragón. Justo cuando pareció que Caledor iba a flaquear, su lanza atravesó el corazón de Calipón, la montura del rey brujo, y ambos cayeron del cielo. Malekith sobrevivió a la caída, pero no se encontraba en condiciones de seguir luchando. Su ejército, al ver cómo su general era derrotado, huyó para atrincherarse en el infierno de sus fortalezas. Pero incluso en la derrota, Malekith desafió a los altos elfos. Si él no iba a sentarse en el trono de Ulthuan, nadie lo haría, y tomó la drástica decisión. Ordenó a cada uno de sus nobles que pidiera a sus hechiceros que concentraran sus poderes mágicos para lograr deshacer los hechizos que confinaban el reino del caos en los desiertos del norte, con el objetivo de llamar a los dioses del caos para que le ayudaran a derrotar a Caledor. Durante horas el cielo se estremeció con 1.000.000 de colores distintos mientras él y sus seguidores libraban la batalla. Pero ni siquiera su potencia combinada fue lo bastante fuerte como para romper los hechizos. Poco a poco se hizo evidente que incluso todo su poder combinado era insuficiente para romper las barreras mágicas que contenían el reino del caos. Al debilitarse los poderes de las hechiceras, una oleada de energía mágica en bruto golpeó al rey brujo y a los suyos, matando a muchos de los hechiceros a causa de la explosión mágica que los engulló. La tierra tembló y se revolvió como un caballo aterrorizado desquebrajándose, y una tormenta de magia maléfica barrió la tierra, descargando sus poderosas fuerzas sobre el reino. Los terremotos derribaron montañas y devastaron las hermosas ciudades a lo largo y ancho de Ulthuan, y una gran ola de más de 400 metros de altura se estrelló contra la costa septentrional de Ulthuan, arrojando al mar decenas de miles de elfos que murieron ahogados, dejando la mayor parte del norte del continente sumergido bajo el agua. Los efectos pudieron percibirse incluso en las montañas del fin del mundo, donde quedó escrito en los archivos de los reyes enanos. El poder del rey brujo quedó muy debilitado, pero no destruido. Mientras las aguas devoraban sus tierras, Malekith y sus seguidores lanzaron terribles hechizos. Cuando las aguas chocaron contra las montañas, los palacios y las fortalezas de aquellos que habían seguido a Malekith se desgarraron de la tierra, pero, protegidos por poderosos hechizos, flotaron y se alejaron de Nagarite. Grandes como icebergs, flotaron hacia el norte, llevando consigo los supervivientes de los seguidores del rey brujo. Flotaron a la deriva por el océano hasta que tomaron tierra en un continente situado al noreste de Ulthuan. Cada fortaleza se convirtió en una ciudad de los elfos oscuros. Las hechiceras aprendieron a unir las fortalezas más pequeñas, que a su vez se convirtieron en ciudades flotantes, creando las infames arcas negras. El rey brujo reclamó para sí el nuevo continente y lo llamó Nagaroth, la tierra del frío. El reino de los elfos oscuros había nacido, y la muerte y la destrucción serían su legado para todas las razas del mundo. Las hechiceras esclavizaron entonces a los monstruos de las profundidades marinas que habían despertado tras el hundimiento de Nagarite y Tiranoc.
Hasta la fecha, estos monstruos sirven a sus oscuros amos. El cataclismo destruyó gran parte de lo que había sido construido durante el largo reinado de Belshazzar y dejó a los altos elfos temporalmente demasiado débiles para perseguir a sus oscuros parientes. Las arcas negras llegaron al desolado norte del Nuevo Mundo, cerca del punto donde Malekith había encontrado la corona de hierro. Los elfos oscuros llamaron a su nuevo hogar Naggaroth, las tierras del frío. Sus torres formaron el núcleo de las nuevas ciudades. Otras arcas negras se utilizaron para patrullar los tormentosos mares, donde atraparon a monstruos marinos expulsados del fondo oceánico por el corrimiento de tierras y que fueron obligados a servir a su nuevo y maligno amo. El infernal reino de los elfos oscuros había nacido. La muerte y la destrucción eran el legado que llevaría a todas las razas del mundo. Durante 5000 años, Malekith y sus seguidores han seguido combatiendo a los Reyes Fénix. Una innumerable cantidad de elfos perdió la vida durante esa amarga guerra civil y Malekith estuvo en numerosas ocasiones muy cerca de conseguir el trono que considera suyo por derecho. Su última incursión en las tierras de Ulthuan fue rechazada tras 2 años de guerra incesante. Ahora, el rey brujo posee un arma nueva con la que lanzar una sombra de miedo y destrucción sobre el reino de los altos elfos. Durante miles de años ha estado cuidando en secreto una nidada de huevos de dragón. Ahora la primera nidada ha madurado, adiestrados por los hábiles señores de las bestias durante varios siglos. Estos jóvenes dragones han crecido fuertes y, por fin, están preparados para la batalla. Ahora Malekith monta en Serafón, el más fuerte de los dragones de la primera nidada. Solo sus mejores caballeros podrán montar estas terribles bestias y conducirlas a la batalla. Gracias a ellas, Malekith planea desencadenar un ataque mortal contra las fuerzas de Ulthuan.